Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad nos espera el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Un escorpión. Escorpión o alacrán, como quieras llamarle. Tal vez es uno de los arácnidos a la que la mayoría de la gente le tenemos algo de miedo, o principalmente respeto, ya que conocemos o pensamos que la mayoría de ellos son venenosos y que además su picadura es sumamente dolorosa. Además, que es una ironía que un animal tan pequeño pueda llegar a ocasionarnos serios problemas o incluso la muerte. La sugestión y el miedo de lo que no podemos ver son un cóctel perfecto para echar a volar nuestra imaginación. Son un combustible para las leyendas y las historias inexplicables, hasta que, por alguna razón, nos damos cuenta que a veces la verdad puede ser muchísimo más interesante e incluso más sorprendente de lo que habíamos imaginado. Este pequeño insecto me recuerda a una leyenda bastante interesante. Vayamos a oírla. En el estado de Durango, México, durante el siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz ya estaba consolidado, y hacía una cárcel bastante interesante. La antigua cárcel de Durango guardaba entre sus pasillos una celda bastante particular, y no porque fuera distinta a los demás, sino porque en esta celda se le daban ciertos privilegios a los reos. Se decía que esta celda estaba maldita. Aunque eso de privilegio es un decir, ya veremos por qué. La celda número 27 pasó a ser reconocida entre los reos y los guardias como la celda de la muerte. Todos los reos sabían que aquel pobre desgraciado que era encerrado en ese lugar amanecería misteriosamente muerto la mañana siguiente y sin alguna lesión aparente. No era el típico caso de agresión para desaparecer a las personas o hacerlos pasar por algún accidente, tal como en el caso de los reos políticos. Simple y sencillamente, ellos amanecían sin vida por alguna extraña razón. Tal fue la sorpresa, el miedo y el asombro, que el encargado del plantel decidió convertirlo en una celda especial, destinada a los reos más problemáticos y peligrosos del plantel. Así, de esta manera, se mataban dos pájaros de un tiro. El primero se daba un castigo ejemplar y el segundo se daba un aviso a todos los demás reos que su comportamiento debería ser aceptado. Con esto se enviaba un mensaje a los criminales tanto dentro como fuera del plantel. Así fue como año tras año, reo que entraba a la celda especial, reo que amanecía sin vida al día siguiente. Y las historias y los rumores se hacían cada vez más presentes para intentar dar una explicación a la extraña situación que ocurría en dicha celda. Algunos decían que era un espíritu vengativo el cual vagaba en esa celda y se encargaba de arrebatarles la vida a los pobres reos que se encontraban dentro de ésta. Otros especulaban que entre sus paredes existía una especie de sustancia tóxica que era incompatible con la vida, e incluso algunos llegaban a afirmar que era el mismísimo Señor Oscuro el que llegaba por aquel alma del pobre reo y condenado a esta celda. Tanto era el asombro que despertaban esas cuatro paredes que las mismísimas autoridades del plantel llegaron a alegar que aquel reo que descubriera la verdad y amaneciera con vida al día siguiente y pudiera contar lo sucedido sería premiado con su libertad. Corría el año de 1884 y en la hacienda más cercana a este plantel laboraba un hombre llamado Juan. Era un joven fuerte, robusto
el típico estereotipo del mexicano antiguo, un hombre valiente y muy aventado a lo que se viniera, apodado Juan sin miedo. Desafortunadamente, este joven fue condenado a prisión, a la prisión de Durango. El por qué fue encerrado difiere de versión a versión. En algunas se menciona que tuvo un altercado con el dueño de la hacienda, por la novia del joven. En otras versiones se menciona que el joven estuvo desafortunadamente involucrado en un altercado en el cual una mujer perdería la vida. Sea cual sea la versión, este acabaría encerrado tras las rejas por los siguientes 20 años. Día tras día, mes tras mes y año tras año transcurrieron 7 años, hasta que por alguna extraña razón, Juan acabó siendo remitido a la celda número 27. Acorde a algunas versiones, esta decisión fue tomada debido a un arreglo que tuvo el dueño de la hacienda con los dueños del plantel, más que nada para deshacerse de Juan y así poder quedarse con su novia. Esta noticia ocasionó que Juan sintiera bastante temor, más que nada porque él ya había escuchado las historias que se contaban de esta misteriosa celda. Como era una costumbre, los directivos le preguntaron a Juan cuál sería su última petición, a la cual el joven contestó: un banquillo de madera, 12 velas de cebo grandes y algunos cerillos. Poco a poco empezó a anochecer y Juan fue remitido al sitio de su condena. La luz del día poco a poco fue desapareciendo y la oscuridad empezó a hacerse presente en esas 4 paredes. El miedo y los nervios empezaron a apoderarse del joven, a lo cual éste empezó a encender las velas, una por una, conforme pasaba la noche. Su mente comenzaba a divagar y empezó a sentir una presencia extraña en aquella celda. Él sabía que no estaba solo en aquel lugar. Hora tras hora, contaba el tiempo que había transcurrido gracias al reloj de la catedral. Vela que se apagaba, vela que inmediatamente prendía, mientras mantenía los ojos bien abiertos en esa lúgubre celda. El cansancio se hizo evidente en aquel pobre sujeto, y al apagarse la penúltima vela, se dio cuenta de un sonido bastante extraño que ocurría dentro de esa celda. El miedo se apoderó de él, e inmediatamente prendió la última vela. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver un enorme alacrán que se dirigía hacia él? Sin embargo, en el momento en el que el animal fue alcanzado por la luz, este se perdió entre algunos de los agujeros de la pared de la celda. Juan se sintió seguro, y entre esa falsa seguridad, empezó a dormitar constantemente. El sueño vence a cualquiera, e inmediatamente al abrir los ojos, se dio cuenta que la luz de la vela se había apagado. La celda estaba en total oscuridad, e inmediatamente encendió uno de sus cerillos, y cuál fue su sorpresa al ver que el alacrán estaba a un paso de su banquillo. Sin pensarlo, aventó su camisola sobre aquel animal y colocó el banquillo sobre este. La luz del cerillo se esfumó, volviendo a quedarse en completa oscuridad aquella lúgubre celda, y el joven, entre lágrimas, esperó la luz del día, la cual poco a poco fue entrando a su celda. A lo lejos, comenzó a escuchar algunos pasos de unos camilleros que venían a recoger su cuerpo. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos al ver a Juan, vivo y saludándolos dentro de la celda? Las autoridades del plantel sacaron al animal de la celda y Juan fue liberado de prisión como había sido acordado, pudiendo, de esta manera, recuperar su vida normal. Después de haber escuchado toda la historia, parecería simplemente una típica leyenda. Sin embargo, si alguna vez te encuentras en Durango, te podrás llevar una gran sorpresa al ver en una vitrina aquel enorme alacrán endemoniado sacado de la celda número 27 en el Museo de Minería de Durango. Y resulta muy impactante poder compararlo con otros alacranes expuestos junto a él, ya que su colosal tamaño de 30 centímetros hace parecer a todos los demás como simples juguetes. Si la historia fuese cierta, parecería que este alacrán se sale del molde de un animal normal, ya que parecería que éste gustaba de arrebatarle la vida a toda persona que se encontrara en su territorio, como si fuera un animal enviado desde las mismísimas profundidades para hacer el mal en aquel lugar.
Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido. El misterio que existía en la celda 27.
Como dato curioso, como dato curioso, existe un corrido llamado La Celda 27 del conjunto Primavera, el cual nos relata esta pequeña historia. Como dato curioso, existe un corrido llamado La Celda 27, interpretado por varios grupos musicales, los cuales relatan esta pequeña historia.